Estados Unidos sea el dueño del petróleo venezolano. No, Donald Trump, sus empresas y sus amigos personalmente estarían a punto de convertirse en los hombres más ricos del planeta Tierra si le sale esta jugada. Fort Miller tiene conexiones también con Cantor Fitzgerald, que es el banco de inversión de Howard Lutnick, que para los que no les suene quién es Howard Lutnick, pues es el actual secretario de Comercio de Donald Trump. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues que están formando una red privada de empresas que serían prestanombres de Trump, porque esa es la sospecha que existe para absorber los activos de Citgo y hacerse del control personalísimo del petróleo venezolano. Una vez que tengan el control de esas refinerías y estaciones, pues van a poder vender combustible dentro del mercado estadounidense con márgenes altísimos. Cuando dice ayer Donald Trump que ellos iban a estar muy involucrados en el desarrollo petrolero de Venezuela, no dice ellos como Estados Unidos, no, habla de la mafia que está formando, porque estarían usando petróleo barato del mismo país al que le están quitando el control. Estamos hablando de una especie de privatización del petróleo venezolano encubierta de una empresa extranjera a manos de un grupo de empresarios ligados y liderados por Donald Trump. No se trata nada más de negocios millonarios, ¿eh? Es un botín geopolítico. Para los que no crean los que les estoy diciendo, déjenme darles una pequeña lectura a esta nota que trae Milenio. También lo pueden ustedes confirmar en este portal que es especialista, no es solamente un portal de noticias, precisamente es una escuela de gestión de energía y petróleo. Muchas notas lo están diciendo, ¿no? Fíjense, esta nota de Milenio es desde antes de que se diera lo de ayer. Estamos hablando de una nota que se habría dado desde el 2 de diciembre del año pasado. Dice la nota: Venezuela denuncia la venta forzosa de petróleo de Citgo. Venezuela denuncia venta forzosa de petrolera Citgo en Estados Unidos. El proceso impulsado para pagar deudas y expropiaciones que supera los $20,000 millones aún depende de una licencia de la OFAC que vence el 20 de diciembre. Fíjense nada más. Entonces ahí estamos viendo cómo desde entonces ya se hablaba de esto. La filial de la estatal venezolana PDVSA está bajo control directo de una directiva nombrada por la oposición luego de que Washington le entregara el control de la petrolera recientemente, y desde ahí se habían hecho ellos pues del control nada más y nada menos que de Citgo para poder hacer esto. Dice la nota: la filial, luego de que Washington le entregara el control del petróleo en 2019, tras desconocer al presidente Nicolás Maduro, Citgo enfrenta impagos que superan los $20,000 millones, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro. El juez de Delaware, Leonard Stark, ha autorizado su subasta en varias oportunidades, la última el sábado cuando se le adjudicó a la filial de Elliott Investment Management. La disputa local y política, sigue esta nota del Universal, definiendo justamente lo que yo les estoy diciendo de esta sospecha de que la verdadera jugada de Donald Trump es controlar Citgo y ponerle un grifo en la yugular a lo que queda del chavismo. Lo que haría Trump pues sería cortar la raíz de los ingresos en divisa dura, ahogar cualquier intento de recuperación económica de Venezuela y de paso pues asegurarse de tener un negocio multimillonario que le va a asegurar la vida como multimillonarios a él y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Si logran reactivar la producción venezolana, claro. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con tecnología estadounidense, con contratos privados que pueden volver a los 3 millones de barriles diarios por una estimación como en las épocas del chavismo, pero ahora no sería propiedad de Venezuela, sería propiedad del círculo cercano de la familia Trump. Y con eso, pues los nuevos dueños se harían más ricos literalmente que un jeque árabe. Estamos hablando de un potencial, amigos, de cientos de miles de millones de dólares en ingresos futuros. Así que para los ingenuos que vienen a decir que qué bueno que se fue Maduro porque ahora llega la democracia, por favor, ahora llega la verdadera bonanza para la familia Trump y su círculo de pillos más cercanos. Lo que se está viendo hoy con el tema de Citgo no es nada más un juicio comercial, es una verdadera guerra económica de despojo disfrazada de justicia. Ni siquiera son los estadounidenses quienes van a ver un beneficio de esto,
va a ser la familia Trump. Los venezolanos ni les digo, ¿no? No, ni siquiera va a figurar Venezuela en esto. El petróleo de Venezuela se va a convertir en el próximo fondo de campaña de los republicanos y en la nueva fuente de riqueza de la familia Trump. Así que lo siguiente, por cierto, que tenemos que ver es que esto no se va a frenar en Venezuela, sino que tiene conexiones con lo que sigue, y lo que puede seguir es México. No es una exageración. México tiene algo que despierta el mismo apetito voraz que el petróleo venezolano, que es el litio. El petróleo del Golfo, el gas natural también que tiene México de la frontera norte, mucho más cerca que Venezuela, los yacimientos de aguas profundas y ahora pues también la infraestructura energética que López Obrador nacionalizó y que blindó para que no le pudieran meter las manos capitales extranjeros. Y eso, para los intereses económicos de Washington y de los amigos de Trump, pues es una provocación que no perdonan. Vamos por partes en el tema de México porque trae la misma rabia que con Venezuela, sobre todo desde que llega López Obrador y cancela precisamente la reforma energética neoliberal que aprobó Peña Nieto, dictada, por supuesto, en su momento por la Casa Blanca, que de alguna manera, pues lo que hizo esa reforma de Peña Nieto, pues fue abrir o entregar los recursos energéticos de México a capitales estadounidenses. López Obrador le pone freno a esos contratos privados con empresas como Exxon. Había empresas estadounidenses como Chevron, Repsol, Halliburton, que ya se hacían y se sentían dueños de los recursos energéticos de México, hasta que llega López Obrador y le da un giro muy brusco a la relación con Washington. De alguna manera logra el cambio energético de la reforma de López Obrador recuperar por completo el control sobre Pemex, pero también sobre Comisión Federal de Electricidad. Renegocia todos los contratos leoninos que había con empresas extranjeras que pues querían parte del pastel completo, y encima pues también se blindaron los yacimientos estratégicos para que solo fuera México quien pudiera expropiarlos o explotarlos. Y por si fuera poco, pues en el 2022 la cereza del pastel es cuando López Obrador nacionaliza el litio. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Pues que los yacimientos de Sonora, que están estimados entre los 1.7 y 2.4 millones de toneladas de litio, que por cierto, y aquí abro paréntesis, pues este es uno de los más grandes que existen en el planeta, así como Venezuela tiene los yacimientos más grandes de petróleo del planeta. Bueno, México tiene uno de los yacimientos de litio más grandes también del planeta. Y ya no se pueden concesionar a empresas privadas, ni estadounidenses, ni de ningún tipo. Y adivinen quiénes ya tenían inversiones ahí. Bacanora Lithium, que es una de las empresas británico-canadienses, respaldadas por Ganfeng Lithium de China y con inversiones colaterales en fondos que mueven capitales en Texas, en Arizona, en Nueva York. O sea, dinero estadounidense indirectamente metido a México. Y ese movimiento, más que nacionalista, pues claro, fue una verdadera bomba, porque con el litio que se fabrican baterías para autos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, que ahora con el tema de la inteligencia artificial todo esto está detonando aún más, armas de última generación que necesita Washington, y pues de alguna manera se amarra el control tecnológico del futuro para México, pero le quitan esa tajada a Estados Unidos. Todo ese, amigos, pues es un tema que no nada más es un insumo más estratégico que la Casa Blanca quiere, además del petróleo. Estamos hablando de que en plena carrera por los autos eléctricos, ahí tienen ustedes a Tesla, tienen a Ford, tienen a General Motors, tienen a Rivian, todas estas compañías compitiendo a muertes. Pues el litio mexicano se volvió un verdadero blanco militar y geopolítico y económico. Bueno, López Obrador le cierra la puerta, por eso se ponen tan nerviosos. ¿Podrían robarlo como están haciendo con Citgo? Pues sí, a lo mejor no de la misma manera o a lo mejor no lo estén planeando igual, aunque cuidado, porque esta estrategia con la que habrían sacado a Maduro de Venezuela sería muy similar a la que se apunta
que fue la misma con la que sacaron al Mayo Zambada de México. Es decir, ¿han hecho esto en México? Ya lo hicieron. De hecho, lo hicieron el año pasado. No lo hicieron con un político, pero al final lo hicieron. Y estamos hablando de que los activos estratégicos están también en Venezuela y en territorio mexicano. Y en territorio mexicano, igualito que en Venezuela, están bajo la soberanía estatal. Si pueden de alguna manera presionar por la vía financiera o comercial, como ya lo están haciendo, pues lo van a hacer. Y si eso no les funciona, como nada de eso les funcionó en Venezuela, pues la pregunta es cuál va a ser su siguiente jugada. Por ejemplo, si ustedes ven el panel de controversias del TEMEC sobre energía que activó Estados Unidos en el 2022, apunta a esto, era una presión. Washington decía que las políticas energéticas de México violaban el Tratado de Libre Comercio porque discriminaban a empresas estadounidenses simplemente porque no les entregamos nuestro litio. O sea, lo que querían era que no nada más en el tema del litio, sino que también se abriera la CFE y Pemex para que Estados Unidos pueda meter su dinero ahí y hacerse de una tajada de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad y que ellos fueran dueños de una parte muy importante o en todo de la petrolera propiedad del país y de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cuánto vale lo que podrían expropiar? O de alguna manera presionar para manipular desde afuera. Pues imagínense, nada más en reservas probadas, Pemex controla más de 7,000 millones de barriles de crudo. Y si tomamos en cuenta que también hay yacimientos que están en aguas profundas del Golfo, al que justamente Trump ahora dijo que ya no es el Golfo de México, sino que es el Golfo de América, y ahí se va metiendo, pues estamos hablando de campos como Trión, que es una de las reservas de gas de Burgos más grandes. Hablamos de activos energéticos que tenemos ahí en el Golfo por más de 1.5 mil millones de dólares para los próximos 30 años. Si hablamos del tema del litio, pues con los precios actuales del mercado, pues hablamos de una fortuna de 70,000 dólares por tonelada. Ahora imagínense por la reserva de litio más grande, que estamos hablando de reservas estimadas en a menos 1.7 millones de toneladas, olvídense. México está sentado en una verdadera mina de oro que vale más de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. Por eso le dicen el oro blanco. ¿Y saben quién lo quiere? Pues los amigos de Trump. Claro que sí. Hay inversores vinculados al trumpismo que ya metieron la cuchara. Miren, empresas, nombres, les puedo dar así como les di de Citgo por montones. Koch Industries, por ejemplo, que tiene un historial de donaciones multimillonarias a Trump y a los candidatos republicanos. Ellos están metidísimos, invirtieron fuertemente en gasoductos y en el transporte de combustibles en México cuando Peña Nieto. Luego llega López Obrador y se los quita con la reforma energética. ¿Cómo creen ustedes que estén? Encabronadísimos. También están los fondos de inversión. Hablamos, por ejemplo, de Blackstone, Carlyle Group, todos esos que operan precisamente con exfuncionarios de la administración Trump. Y esos fondos, pues lo que estaban buscando era comprar infraestructuras eléctricas mexicanas hasta que llega López Obrador, cambia las reglas del juego y perdieron miles de millones de dólares. Miles. Y ojo, ojalá que esto no sea nunca así, pero no se necesita necesariamente hacer una invasión para robarse los recursos. Digo, lo que vimos ayer en Venezuela. Pero también basta con que pongan uno de esos gobiernos que sean entreguistas. ¿Qué ejemplos sobran en México? Salinas, Zedillo, Fox, Peña Nieto. Basta con que en el 2030 comiencen a desgastar a la izquierda mexicana lo suficiente para que llegue el 2030 débil y pueda venderse un candidato disque empresarial, dócil, vendido, amigo de los mercados. Se me ocurre un Samuel García, nada personal, mi querido Samuel García, pero es el prototipo, ¿no? Un hombre de negocios, no un hombre de Estado. Un hombre que privilegie la inversión y los negocios de capitales extranjeros y que atraiga a estas empresas, aunque en realidad pues, la atracción de esas empresas sea para explotar capital
o propiedad de la nación. Pero bueno, pues esa manera de venderla, de que entre capital extranjero, como en su momento se quería meter Tesla a Nuevo León. Y ahí es donde podría repetirse todo este esquema venezolano de fondos privados estadounidenses comprando activos energéticos estratégicos, por supuesto a precio de gallina flaca, amparadas, como les encantaba hacerlo, por eso les caló mucho la reforma judicial en México, porque lo que hacían era ampararse en el Poder Judicial o con juicios internacionales presionados precisamente desde el TEMEC o tratados de inversión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.